La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en señal regional de 10, ¿no? Capital Radio Canarias. Bueno, y hablábamos de inmigración. Me acaba de llegar un mensaje de agencia en el que el servicio marítimo de Tenerife con La Gomera se ve interrumpido hace apenas unos minutos. El capitán avisa por megafonía que se debe rescatar un cayuco de inmigrantes que hay apenas unos metros del ferry. Seguiremos indagando sobre esta noticia a ver si tenemos posibilidad de conectar. Mientras tanto, saludamos a nuestro siguiente invitado. Ponemos la atención en el municipio de La Laguna, en el ayuntamiento, desde la perspectiva, desde la óptica de la oposición. Saludamos al concejal del Ayuntamiento Lagunero de Unidas Se Puede, Rubén Ascanio. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, Rubén? Pues bien, ya con las posfiestas del Cristo ya casi superadas y empezando ya un nuevo curso político, porque realmente septiembre siempre marca esa línea y al igual que en los colegios, pues pasa lo mismo casi en las demás instituciones. Y bueno, un curso político que empezó el pasado jueves con el Pleno Municipal y donde vamos a seguir pues batallando para intentar mejorar y inventar algunas cuestiones. ¿Y a qué le da prioridad este inicio del curso político? ¿Qué es lo que ve quizás como más urgente o más importante? A veces por darle prioridad a lo urgente se nos escapa lo importante. Sí, la verdad que hay muchos frentes abiertos en este momento y seguro que estos meses hasta final de año pues van a estar marcados por el presupuesto municipal, que creo que ahora mismo está en fase de redacción, que hemos pedido en varias ocasiones que se haga un esfuerzo tanto para trasladarlo a los vecinos y vecinas del municipio, a las distintas asociaciones, entidades y colectivos en los diferentes distritos, también a los grupos políticos, no solamente del gobierno, sino de la oposición, para intentar hacer pues las aportaciones necesarias. Evidentemente hubo grandes cambios con respecto a los presupuestos del anterior mandato, en el que se aprobó en el 2024, donde hay un incremento muy notable del gasto político, donde se reduce por primera vez, después de más de 4 años, el impulso económico al área de bienestar social y donde hay también cambios a la hora de orientar algunas políticas, como la política de vivienda, donde se hace una apuesta más de no tanto de una política de vivienda sustentada en la necesidad social de la vivienda, sino en otras acciones más vinculadas con, digamos, otras épocas donde Movisa, la empresa municipal, era un instrumento de compra-venta de vivienda en unas condiciones más o menos, digamos, accesibles, pero que evidentemente seguían estando fuera para la mayoría de la población. Nosotros creemos que eso se puede reenfocar, manteniendo evidentemente todas las líneas de actuación que hay que realizar en esta materia, que sin duda sigue siendo uno de los grandes problemas, igual que el de la movilidad, donde por cierto también pues hemos visto claramente no solamente la desaparición del área de movilidad sostenible que estuvo vigente durante todo el anterior mandato, sino la absoluta nulidad en cuanto a políticas de movilidad. En esta Semana Europea de la Movilidad, pues La Laguna de momento no ha presentado absolutamente nada, ninguna iniciativa, y más allá de pues actividades que ya se venían realizando en anteriores mandatos, pues prácticamente nos hemos quedado a cero en cuanto a establecer alternativas a una movilidad que no sea forzar a la familia pues a invertir 20, 30 mil euros en un vehículo, tener que mantenerlo, sustentarlo y además, evidentemente, adaptar el territorio a toda esa enorme necesidad de uso de vehículo privado sin dar alternativas para la movilidad sostenible basada en el transporte público y en otros elementos que hay que desarrollar. Uh-huh. La vivienda, usted ha puesto el dedo en uno de los asuntos quizás más importantes y que muchísima gente está pendiente, ¿no? De que se hable de ello aún más con soluciones. ¿Cuántas viviendas podría recuperar el Ayuntamiento de La Laguna o La Laguna a través de Movisa o a través de lo que sea y ponerlas a disposición de laguneros y laguneras? Bueno, eso es un dato que en teoría ahora nos va a ofrecer el estudio que se lleva haciendo pues prácticamente un año
desde finales del año 2023, se encomendó, fue una de las respuestas del nuevo equipo de gobierno, pues hubo un cambio sustancial, digamos, no solamente de la composición de las fuerzas políticas del gobierno, sino también a la hora de enfocar en la política de vivienda, teniendo un instrumento tan potente como la ley de vivienda, mejorable, que se podría modificar y se podría todavía amplificar mucho más, pero sin duda es un instrumento positivo a la hora de poder aplicar políticas. Sin embargo, el Ayuntamiento de La Laguna pues ha convertido, a pesar de que ser un ayuntamiento presuntamente presidido por un alcalde socialista, pues parece que no quiere aplicar las políticas que su propio partido también ha aprobado y ha apoyado a nivel del Congreso de los Diputados. O sea, La Laguna, con el tema del alquiler vacacional, pues ha dicho que no se va a declarar el municipio pues con todas las herramientas que hay, como lo de la declaración de zona tensionada. Se ha dicho por activa y por pasiva, de hecho, que eso era uno de los elementos que impedía el pacto de mayoría de progreso que había absolutamente viable al inicio de este mandato, y además no solo, sino que además tampoco se han desarrollado todas las acciones que tienen que ver con la puesta en uso pues de esas viviendas vacías, que es uno de los elementos centrales fue un elemento central de la política del anterior equipo, que era básicamente buscar a través de fondos municipales rescatar esas viviendas vacías, que según el Instituto Nacional de Estadística pues son en torno a 9.000 del municipio de La Laguna, solo 211.000 en Canarias, y que según los datos de la propia Gerencia de Urbanismo del Plan General de 2013, pues se hablaba de en torno a 15.000 viviendas vacías. Evidentemente muchas de esas viviendas no están en condiciones, pero la propia empresa municipal de vivienda de La Laguna dice que alrededor del 20-25% de las viviendas que están vacías en el municipio son viviendas posteriores al año 2002, o sea que estamos hablando de unas edades que en el mundo de la vivienda pues también son importantes, que implican que se pueden recuperar y restaurar. Y de hecho, en ese sentido, La Laguna, gracias al impulso que dimos en el anterior mandato, pues ha rescatado 30 viviendas que a través del compra y rehabilitación, a través de los fondos de bienestar social que tenía el anterior ejercicio, y además también se ha recuperado 15 viviendas en el plan de rescate de viviendas, que es un alquiler controlado, donde el ayuntamiento da plenas garantías a los propietarios para mantener ese alquiler para familias sin recursos o familias con pocos recursos, y poder acompañarles en ese proceso de lograr la autonomía en materia de vivienda. ¿Entiende usted que no se está haciendo todo lo suficiente? Le digo porque una noticia de última hora, de los últimos días, yo no sé hasta qué punto puede cambiar la vida o no de los laguneros, pero teniendo en cuenta el problema enorme de la vivienda, todas esas viviendas que se encuentran a medio construir desde el año 2007, que estallara la crisis económica por la vivienda precisamente, ¿cómo se puede vender a bombo y platillo y recuperar humedales históricos? Bueno, es una línea de acción que se desarrolló justo al final del pasado mandato, donde el equipo del Partido Socialista pues presentó como gran iniciativa, digamos, esa medida, que es al final pues aportar una nueva zona verde al municipio, que como idea, digamos, yo creo que a nadie le puede generar ningún inconveniente. No. Lo que sí es bastante cuestionable, al menos saber que la mayor parte de esos suelos que tendrían que ser públicos para poder desarrollar un parque, pues todavía creo que no están ni se les espera. Lo que no sé si se está vendiendo a lo mejor la casa por el tejado, hablando todavía de vivienda, y no se está desarrollando realmente pues un proyecto que tiene una viabilidad en un municipio donde tenemos además muchos espacios públicos que están totalmente infrautilizados. O sea, en el último pleno supimos que la Mesa Mota lleva cerrada prácticamente varios meses por la inacción del equipo de gobierno actual, que no ha querido levantar una propuesta técnica vinculada pues con momentos puntuales de temperaturas elevadas, que hace que seamos la excepción en los espacios para el uso y disfrute de la ciudadanía
pues que la laguna mantenga permanentemente cerrada el acceso a la zona de merenderos de arriba de la Mesa Mota, o el proyecto de San Roque, un proyecto que gracias a la acción del compañero José Luis Hernández, al anterior responsable del área de medio ambiente, también de Unidas Se Puede, pues se logró impulsar toda la recuperación de un espacio de 80.000 metros cuadrados de suelo público en esa zona del municipio, donde desde 2004 se plantea, hace 20 años, se plantea la realización de un parque periurbano muy potente. Se lograron unos fondos extraordinarios para lograr con GESPLAN recuperar esa ladera. De hecho, ya se está ejecutando ese proyecto que viene del anterior mandato, y pues lo que haría falta a lo mejor es emprender ya de una vez por todas la urbanización para que se haga ese parque, esa gran zona verde, que sí es suelo público y sí es un elemento pues que sería viable y positivo para no solamente para San Roque, sino para todo el entorno de la Verdellada, de todos los barrios, Barrio Nuevo, todo el entorno más cercano a esa zona, y para el conjunto del municipio, porque tenemos en cuenta que es un proyecto donde también el Cabildo va a tener un papel, ya que es uno de los grandes pulmones verdes que estaba diseñado pues hace más de 20 años, incluso en el Plan Insular de Ordenación del Territorio. O sea que evidentemente hay prioridades que hay que poner en orden, pero bueno, a veces puede más la publicidad que las cosas reales y factibles que se puedan desarrollar. Y yo, por ejemplo, a lo mejor pediría pues más impulso de otras acciones que tienen que ver con la vivienda, donde la laguna pues lleva un año bajando las manos. En abril presentamos una propuesta para recargos del IBI a aquellos grandes tenedores, que es algo que está en la ley de vivienda, los que tienen más de 4 viviendas vacías sin causa justificada alguna en el municipio. Se nos dijo que no, se nos votó, se presentó una enmienda al equipo de gobierno diciendo que bueno, que se estudiarían otras alternativas. Pues bueno, el pasado pleno otro grupo municipal presentó una enmienda, una moción, mejor dicho, en la misma dirección, y por fin ahora sí se aprobó. Pero hemos perdido en ese tránsito 5 meses de trabajo, pues que debería demostrar que la laguna, pues además de muchas fiestas y de mucha actividad que permite pues tener un gran foco mediático, pues también es un municipio transformador y que cambia las cosas para bien de la ciudadanía. Y yo creo que hay un cambio sustancial en ese sentido con respecto a tiempos anteriores. Rubén, hablando de, o sea, aparte de que la laguna es fiestas, desarrollo y demás, también es acogida, quizás uno de los municipios más solidarios de Canarias, si hablamos de la recepción y acogimiento de inmigrantes. ¿Cómo se tomaron desde Unidas Se Puede que el Estado quisiera ofrecer como lugares de acogida el acuartelamiento del Cristo y ese lugar en Valle Tavares que no sirve ni de gallinero? Pero que bueno, que lo digo. Sí, realmente es más que llamativo. O sea, la laguna no solamente tiene los dos grandes cáteres, el de las raíces y el de las canteras. La cantera actualmente está en un proceso de rehabilitación que veremos en qué deriva, pero las raíces en un proceso de expansión para acoger, digamos, a toda la población que está pues llegando en una situación terriblemente complicada a nuestras costas, y que hay que decirlo también, en la mayor parte de los casos apenas pasa un mes desde que llega y posteriormente siguen, digamos, su ruta hacia otros territorios, especialmente, digamos, de la Unión Europea, pero en algunos casos también hay retorno a sus puntos de origen. En este sentido, pues ya lo hemos dicho durante todo el anterior mandato, en todo un contexto tremendamente complejo como el del COVID, pues logramos articular de forma conjunta todos los grupos políticos del ayuntamiento una acción para, evidentemente, rechazar ese modelo de macrocentros que estaba generando un enorme problema a la hora de atender a las personas que estaban alojadas en unas condiciones terriblemente complejas, donde había muchas necesidades por cubrir y donde el ministerio pues se lavaba absolutamente las manos con respecto a las necesidades del ayuntamiento, y lo decíamos, siendo un gobierno teóricamente de un color similar al gobierno estatal. No teníamos ningún tipo de complejo a la hora de afrontar y enfrentar ese tipo de políticas y de reclamar pues mayor transparencia y implicar a los vecinos, poner en marcha, por ejemplo, instrumentos como la mesa de acogida de la población refugiada en la laguna, donde
incluíamos a colectivos, entidades y a todas las asociaciones vecinales y sociales del municipio que querían participar de este proceso. Esas acciones, esa mesa de la acogida migratoria, todas las políticas que tienen que ver con la atención a la población migrante, pues prácticamente ha quedado en un impasse absoluto hasta hace bien poco, que afortunadamente se ha recuperado un espacio como la comisión donde entre otras cuestiones se va a abordar esa realidad de la diversidad cultural que implica para La Laguna muchos retos que debemos de seguir asumiendo, ya que el Ministerio, que la ministra, de forma unilateral, pues ofrezca otros 2 nuevos emplazamientos que evidentemente no reúnen condiciones adecuadas para acoger a nadie, menos a menores, que es lo que se está planteando. O sea, estamos hablando de niños principalmente, que serían el objeto principal para tener albergue, alojamiento en ese lugar, que bueno, que ya el polvorín de Tamares, pues es más que evidente que aquello es un espacio ruina y sin ningún tipo de equipamiento para tener absolutamente a nadie. O sea, yo creo que no sería ni adecuado ni siquiera para trasladar Vallecolín. O sea, no tendría ningún tipo de condiciones para la acogida digna a ningún ser vivo. Y también, evidentemente, también todo lo que tiene que ver con el cuartel del Cristo, donde además de eso, de unas instalaciones que llevan pues varias décadas en absoluto abandono, imaginemos el entorno que supone pues La Laguna, un espacio bastante frío, donde además tampoco, digamos, se cumple con todo lo que establece la normativa internacional, la propia UNICEF a través del trato que se debe dar a los menores no acompañados, sea cual sea su origen. O sea, que no podemos permitir que se vulnere la legalidad según el espacio, digamos, geográfico donde tú ya has nacido. Si has nacido más al norte tienes más derechos, si has nacido más al sur tienes menos derechos. No, los niños y las niñas tienen los mismos derechos, hayan nacido donde hayan nacido, y tenemos que darle unas condiciones adecuadas. Lo que sí nos sorprende, presentamos justamente el mismo viernes donde se dio a conocer esta noticia, una petición para que el Ayuntamiento intervenga en esta situación, y pues nos sorprende que una vez más, y parece ser la norma de este mandato, pues debe estar muy ocupado en las celebraciones y procesiones, pero la realidad es que no se está abordando este tema. Las únicas declaraciones del alcalde de La Laguna han sido que, bueno, que fantástico, que están encantados con la propuesta. Yo entiendo que es una declaración más de miembro de un partido político que de un alcalde de un municipio, y eso no me parece que se corresponda con la coherencia que se mantuvo durante el anterior mandato, donde, oye, gobernar se hacía una política clara de rechazo a un modelo que era inadecuado. Ahora parece que hay un cambio de guión. Coalición Canaria pues está con la cabeza agacha diciendo Siguana, que era muy beligerante durante todo el anterior mandato, que ellos no iban a permitir, que esto era porque éramos un gobierno tibio, que no respondíamos a las necesidades de los vecinos y vecinas. Bueno, pues la realidad es que no están desarrollando ahora mismo tampoco ninguna política municipal que tenga que ver con esta materia, ni se han pronunciado siquiera. Pues bueno, es una cuestión que creo que es más que reseñable, y que entiendo que en el próximo pleno municipal pues dará también que hablar, porque habrá que articular. Si no responde el gobierno, pues tendrá que hacerlo la oposición. Habrá que articular algunas acciones pues para garantizar que ningún menor en el municipio y del municipio pues al final esté en unas condiciones pues que son absolutamente inhumanas. La verdad que es cuanto menos curioso que en el gobierno de Canarias, Coalición Canaria, hable del gobierno del Estado, o sea, del PSOE, principalmente como matón de colegio, y en La Laguna la misma Coalición Canaria no diga nada. Sí, además que hay que decirlo, el gobierno de Canarias, la verdad que ha habido un sustancial giro de guión con respecto al tiempo anterior. Evidentemente, pues había un gobierno que tuvo que asumir una situación pues de dificultad enorme, una dificultad sobrevenida para poder atender pues la llegada de menores, y allí pues la compañera Irache, que estuvo al frente de la Dirección General del Menor, pues tuvo que tirar para adelante sin ningún tipo de victimismo a la hora de articular respuestas, y además respuestas adecuadas, sin utilizar amenazas como dejar a menores
pues en carpa, o directamente derivar toda la responsabilidad sobre los menores pues el Estado, aunque la ley actual siga siendo la que es. Pero es que tampoco le reclaman a sus socios de gobierno, al Partido Popular, porque sus diputados y diputadas votaron en contra de esa ley que permitiría, entre otras cuestiones, modificar una legislación que estaba pensada para un momento histórico que no tiene nada que ver con el actual, donde más bien la población en el año 78 pues más bien salía todavía del Estado español para intentar buscar una vida mejor, y no éramos un territorio de atracción de población migrante, y ahora pues evidentemente hay que articular medidas que permitan que de forma arreglada y que de forma plenamente legal y con todas las garantías, las comunidades autónomas asuman un reparto equilibrado y un reparto justo de esa acogida de menores, que no sea simplemente, oye, pues mira, problema de Canarias, Ceuta y Melilla por estar donde están. O sea, no tenemos que plantear esa situación de esa manera, y evidentemente también comparto algunas cuestiones de las que se plantean. Hay que reclamar y hay que pedir que haya fondos económicos suficientes, hay que plantear que el Ministerio y las distintas administraciones competentes pues estén más implicadas y en el día a día trabajando de la mano con el Gobierno de Canarias, pero convertir esto en una política comunicativa para hacer más visible al presidente del Gobierno de Canarias, una estrategia donde al final todo vale para jugar al enfrentamiento entre Canarias y el Estado, entre la Coalición Canaria y el Partido Socialista, me parece que poco tiene de bienestar, de plantear bienestar realmente para las personas que están sufriendo esta situación y para tranquilizar las aguas en un territorio que evidentemente hay muchos que están esperando y ansiosos porque haya aquí cualquier tipo de estallido violento o cualquier tipo de reacción en contra de la población migrante. Yo creo que tenemos que actuar con cabeza fría y además asumiendo las responsabilidades, trabajando sin hacer uso político de algo tan delicado como la política migratoria, porque esa pólvora uno sabe dónde salta la chispa, pero no sabe dónde acaba el polvorín. Al final hay que buscar las maneras de articular pues políticas coherentes, y en este sentido el Gobierno de Canarias yo lo veo ahora mismo más preocupado por los titulares que por las políticas, y eso también me preocupa seriamente. La verdad es que sí, que hay que tenerlo en cuenta. Rubén, no quiero que termine la entrevista sin preguntarle por algo que tiene que ver mucho con el Ayuntamiento de La Laguna, principalmente con los comerciantes de la calle Heraclio Sánchez. Al parecer se va a peatonalizar y ustedes desde la formación política han pedido que se tenga en cuenta y se compense a estos vecinos. Sí, es una de las grandes demandas, y ya hay que decirlo, en el anterior mandato, contra viento y marea se articuló la propuesta de recuperar toda la zona de Heraclio Sánchez como un espacio peatonal. Nuestra antigua compañera María José Roca fue la que impulsó de la mano también de la Gerencia de Urbanismo un proceso que era muy complicado, que en algunos momentos no se entendió por otras partes del gobierno, porque hoy hay que quitar aparcamientos, hay que generar, digamos, una molestia para un sector importante de vecinos y vecinas. Sin embargo, yo creo que el balance de la peatonalización ha sido más que positivo. Solamente el primer año, desde que se logró recuperar toda la calle para los vecinos y vecinas, pues abrieron alrededor de 15 comercios en el entorno de Heraclio Sánchez. O sea, que es muy significativo el efecto que ha tenido la apertura a la ciudadanía de poder transitar la calle y de convertirla en un espacio distinto. Evidentemente, se optó por una fórmula, que es una fórmula que ya se aplica en muchos territorios, sobre todo a nivel de Europa, para recuperar espacios públicos con bajo coste, digamos, con una inversión pequeña, que fue a través de esos murales que se hicieron en el suelo de todo Heraclio Sánchez, y ahora lo que se está planteando por parte del equipo de gobierno es hacer un proceso de reurbanización, de peatonalización al estilo, digamos, del resto del casco lagunero, que creo que tiene sus pros y sus contras, porque es verdad que ese proceso, que estéticamente queda muy bien, que a nivel de accesibilidad pues es muy adecuado, tiene un elemento negativo que es mantenimiento
pues más que complicado. Ayer mismo estaba transitando por la calle Bencomo, que se rehabilitó hace relativamente poco tiempo, y la calle Bencomo tiene levantadas losetas, rotos muchos elementos de ese pavimento, porque el tránsito de vehículos pesados para carga y descarga está generando muchísimos problemas, y ese mantenimiento constante pues realmente es un reto que hay que asumir y que hay que afrontar. Ahora lo que se plantea por parte de nuestra compañera Idaira Afonso, que fue la que presentó la propuesta en el ayuntamiento, bueno, si se va a asumir ese reto de convertir, digamos, toda la calle Heraclio Sánchez en un espacio al estilo del resto del casco histórico lagunero que ha sido peatonalizado, pues que no se haga a costa del esfuerzo de aquellos comerciantes que han abierto nuevas actividades o que mantienen actividades y que realmente nos han transmitido, lo hicieron durante la campaña, porque esa fue una propuesta estrella, digamos, de Coalición Canaria en la campaña electoral, pues nos lo comentaron, oye, pues qué preocupante si nos hacen cerrar durante 6 meses o si no nos permiten poner las mesas durante un tiempo muy amplio, porque eso va a tener un efecto sobre los comercios y sobre el empleo en toda la zona. Lo que se quiere hacer es un proceso que permita, por un lado, compensar o apoyar, acompañar a aquellos comercios que se puedan ver afectados de esa obra, que es algo que además se ha pedido históricamente en el resto de obras que se han realizado de peatonalización, y que entendemos que por el número de comercios que hay en esa calle, pues debería de tenerse muy en cuenta, y esperamos que tomen nota. No sabemos cuándo se hará ese proyecto urbanístico, pero nuestra apuesta sigue siendo por el urbanismo táctico, que de hecho en el modelo de desarrollo sostenible de la laguna, que fue algo que se impulsó a finales del anterior mandato, pues los estudios técnicos que se han hecho y las recomendaciones es seguir trabajando en esa materia, del urbanismo táctico, que es cierto, pues no se genera tanta economía a nivel de obra, de hacer grandes proyectos donde las grandes adjudicatarias de las empresas de la construcción pues se ponen la bota realmente a la hora de poder desarrollar esas intervenciones, pero realmente también permite recuperar muy rápidamente espacios públicos y convertirlos en lugares donde, bueno, es agradable estar y transitar. Perfecto. Rubén Sascanio, concejal de Unidas Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna. Como siempre, mil gracias por atendernos. Y gracias a ti, Teri, y a todos los oyentes. Venga, un abrazo, Rubén. Un abrazo. Bueno, en este punto comenzábamos diciéndole que el ferry de La Gomera había tenido que parar la travesía al divisar, bueno, a poco a distancia del barco, en ver un cayuco con personas inmigrantes en el interior. Bueno, me acaban de decir que ya la Salvamar ha llegado al punto donde se encuentra esta barca, este cayuco. Se ha hecho con el mando, con lo que tienen que hacer, y acaba de salir el ferry otra vez hacia el destino, hacia la isla de La Gomera. Se desconoce a dónde llevarán a los navegantes del cayuco. En este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canaria. Escuchamos Publi, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.